Ustedes no me van a creer esto. Miren, yo sé que estoy aquí, sentado, tranquilo, tomando un café. Pero la verdad es que mi vida no ha sido normal desde hace casi 20 años. Y no me refiero a una vida de locuras o de mucho dinero, no. Me refiero a una vida que la gente común ni siquiera puede imaginar que existe. Mi nombre es Javier. Soy de un pueblo chiquito. De esos donde la única forma de salir adelante es con las manos o con el fusil. Cuando tenía 20 años, la vida me estaba dando duro. Mi mamá estaba enferma, necesitábamos plata y yo no veía la salida. Estaba listo para meterme a lo que fuera. Fue ahí que apareció el coronel. No puedo decir su nombre real, ni el de la agencia, ni el país, pero digamos que él era la llave. Me buscó en el cuartel, me miró de arriba abajo y me dijo: Javier, tengo una chamba que paga 10 veces más de lo que ganas aquí. Pero hay dos condiciones: juramento de silencio total y desaparecer del mapa. Desaparecer del mapa. Esa frase me sonó a cementerio, pero la plata me gritaba más fuerte, 10 veces más, suficiente para los tratamientos de mi madre y para que mis hermanos pudieran estudiar. Acepté sin pensarlo 2 veces. Firmé papeles que juré nunca haber leído y me subí a un helicóptero. Ese fue el día que dejé de ver el sol por 11 años. El viaje fue largo. Primero en avión, luego en un camión militar y finalmente en un ascensor. No era un ascensor normal de edificio, no. Era una caja de metal del tamaño de una habitación, diseñada para bajar kilómetros. Sentías cómo la presión te apretaba los oídos y el silencio era tan denso que casi podías masticarlo. Cuando las puertas se abrieron, ya no estábamos en el mundo. Estábamos en lo que ellos llamaban Sector Cero, aunque nosotros, los de abajo, le decíamos simplemente el nido. Imaginen una ciudad, pero al revés. Totalmente funcional, bajo tierra. No había cielo, solo techos de concreto reforzado y luces de sodio que simulaban una luz de día perpetua, pero con un tono amarillo enfermizo. Olía a ozono, a metal frío y a aire reciclado. Era la vida encapsulada. Mi trabajo inicial era sencillo, o al menos eso me dijeron. Yo era seguridad perimetral y mantenimiento de sistemas. Éramos un grupo de unos 200 soldados, todos latinos, reclutados de diferentes países, todos con historias parecidas, necesitados de dinero, disciplinados y sobre todo, dispuestos a no preguntar. Los primeros meses fueron un infierno mental. La falta de sol te cambia el humor, te vuelve irritable. La rutina era matemática: 6 horas de guardia, 6 horas de entrenamiento o mantenimiento y 6 horas de descanso. No había fines de semana, no había feriados, no había estaciones. El tiempo se desdibujaba. Yo sabía que arriba, el mundo seguía girando. La gente se enamoraba, los niños crecían, había lluvia, había tráfico. Pero para mí, todo se había detenido el día que entré en ese ascensor. Los 11 años pasaron así, como un solo día largo y gris. Aprendes a vivir con el zumbido constante de los ventiladores gigantes y la sensación de que toneladas de roca y tierra te separan de la vida real. En el nido, la disciplina era extrema. No por el miedo a la rebelión, sino por el miedo al pánico. Si un hombre se volvía loco allí abajo, podía comprometer la seguridad de todos. Por eso, cualquier signo de depresión o duda era tratado con mano dura, o con unas pastillas que te dejaban el cerebro como gelatina. Pero había algo que nos mantenía a todos en vilo. Algo que era el verdadero secreto de la base. El motivo por el cual estábamos enterrados tan profundo. El nido tenía 7 niveles. Los primeros 4 eran viviendas, gimnasios y salas de control de energía. El nivel 5 era el laboratorio de química y armas convencionales. El nivel 6 era el centro de comando militar. Y luego estaba el nivel 7. El nivel 7 no era un secreto oficial, pero era el tema de todos los susurros. Lo llamaban el santuario. Solo un puñado de científicos y los militares de más alto rango tenían acceso. Se rumoreaba que ahí guardaban cosas que no eran de este planeta, cosas que la humanidad no estaba lista para ver. Durante años, mi trabajo me mantuvo en los niveles inferiores. Escuchaba historias de mis compañeros, que si habían visto luces extrañas, que si los científicos parecían asustados, que si había un área donde el aire olía diferente, como a metal quemado y electricidad pura. Yo trataba de ignorarlo. Mi misión era la plata, el silencio.
pero después de 10 años de servicio impecable, de ser el soldado más confiable y más aburrido de la base, me llegó la orden. Javier, te necesitamos en el nivel 7. Promoción. Mi estómago se revolvió. La promoción significaba más paga, sí, pero también significaba entrar en la zona de las sombras. El coronel me miró con una seriedad que no le había visto antes. Tu misión cambia, soldado. Ahora serás el enlace de seguridad personal del equipo de investigación principal. No tienes que entender lo que hacen, solo tienes que protegerlos. Y bajo ninguna circunstancia, tienes que interactuar con el sujeto. El sujeto. Nunca lo nombraban de otra manera. Me entregaron un uniforme nuevo, diferente, con más blindaje y un sistema de comunicación que parecía sacado de una película. La primera vez que bajé al nivel 7, entendí por qué era el santuario. No era solo un laboratorio. Parecía una bóveda de banco mezclada con un quirófano de alta tecnología. Las paredes eran de un material cerámico que absorbía el sonido, y la temperatura era más fría que en el resto de la base. Todo estaba esterilizado, inmaculado, y la tensión flotaba en el ambiente como un gas invisible. Ahí conocí a la doctora Elena Ríos, una mujer brillante, pero con unos ojos que reflejaban 11 años de insomnio. Ella era la líder del proyecto y mi contacto directo. Soldado Javier, me dijo la doctora Ríos con voz cansada. Aquí las reglas son diferentes. El silencio es absoluto. Los turnos son de 12 horas, sin descanso. Si escucha algo que no entiende, pretenda que no lo escuchó. Si ve algo que no debería ver, pretenda que es normal. ¿Entendido? Asentí. Estaba aterrado, pero mi disciplina era mi armadura. Mi trabajo consistía en custodiar la entrada a la cámara de contención principal. Era una puerta blindada, de casi 1 metro de grosor, con sellos de plasma que la convertían en la cosa más segura que había visto. Pasé semanas enteras mirando esa puerta, pensando qué demonios podría haber detrás que requiriera tanta seguridad. ¿Un arma biológica? ¿Un reactor nuclear experimental? Un día, la doctora Ríos me llamó. Estaba pálida. Javier, necesito que me acompañe a la sala de observación. El protocolo lo exige. Entramos a una sala pequeña, oscura, justo al lado de la cámara de contención. Tenía una ventana de vidrio laminado, resistente a todo, que daba directamente al interior. Y ahí lo vi. El sujeto. No era lo que esperas de un extraterrestre en las películas. No era verde, ni pequeño, ni tenía ojos grandes y negros. Era diferente. Era alto, muy delgado, con una piel que parecía de nácar, casi translúcida. Su cuerpo no parecía tener huesos, sino más bien cartílago flexible. No usaba ropa, pero estaba conectado a una serie de tubos y cables que le suministraban algo que parecía oxígeno y nutrientes. Lo más impactante eran sus ojos. Eran grandes, sí, pero de un color dorado intenso, casi líquido, y te daban la sensación de que no te estaban mirando a ti, sino a través de ti, a tu alma. El sujeto estaba en el centro de la cámara, levitando ligeramente sobre una plataforma metálica, inmóvil. La doctora Ríos encendió un micrófono. Kyle, ¿estás listo para la sesión de hoy? Kyle. Así se llamaba. De la nada, una voz resonó en la sala de observación. No era una voz que saliera de cuerdas vocales, era más bien una vibración que sentías en el pecho y en los huesos. Una voz que no era de este idioma, pero que se traducía directamente a tu mente. La preparación es innecesaria, Elena. El tiempo de la recolección se acerca sin importar vuestras preguntas. La doctora Ríos se puso tensa. Me di cuenta de que ella también estaba asustada por lo que estaba diciendo Kyle. Kyle, hemos revisado los datos. Aún quedan décadas según nuestras proyecciones. ¿Por qué insistes en hablar del juicio? Kyle giró su cabeza lentamente hacia la ventana de observación. Sentí un frío glacial recorriéndome la espalda. Sus ojos dorados se fijaron en mí, el simple soldado de seguridad. Él no me estaba viendo a mí, Javier, el hombre con un fusil. Me estaba viendo como una pieza de algo mucho más grande. Ustedes llaman a esto juicio final por vuestras mitologías primitivas. Yo lo llamo el ajuste, y no se mide en vuestras décadas o siglos, sino en el colapso vibracional de vuestro cúmulo energético planetario. La doctora Ríos intentó interrumpir, pero Kyle continuó.
Y esta vez, su voz mental se hizo más fuerte, casi un grito silencioso que solo existía dentro de mi cabeza. 11 años has estado bajo la tierra, soldado, creyendo que el concreto te protege del caos de la superficie, pero el caos no viene de arriba, viene de adentro, y no hay base que resista el ajuste. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía Kyle cuánto tiempo llevaba yo ahí abajo? Nadie en el nivel 7 manejaba esa información. La doctora Ríos me hizo una señal desesperada para que saliera. Ella sabía que Kyle había roto el protocolo al dirigirse a mí. Salí de la sala de observación y me recosté contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía como un tambor. El miedo que sentí no era el miedo a un arma o a un enemigo terrenal. Era el miedo a la verdad, a la magnitud de lo que este ser estaba diciendo. A partir de ese día, Kyle se enfocó en mí. De alguna manera, sabía cuándo yo estaba de guardia. Y aunque la doctora Ríos intentaba mantener las comunicaciones enfocadas en la ciencia, Kyle siempre regresaba al mismo tema, usando su voz mental para atormentarme. Una noche, estaba solo custodiando la puerta. El silencio era total, solo roto por el zumbido de los sistemas. Entonces escuché la voz de Kyle directamente en mi mente, sin necesidad de micrófonos o traductores. Javier, ¿crees que tu silencio te salvará? Me llevé la mano al arma, aunque sabía que un disparo no serviría de nada contra él. El juicio final no es un evento de fuego y azufre, como os enseñaron. Es un examen, un análisis de la conciencia colectiva. Y vuestro planeta, Javier, vuestro planeta ha reprobado. Me sudaban las manos. ¡Cállate!, pensé con todas mis fuerzas, esperando que no pudiera leer mis pensamientos. El problema de vuestra especie es la capacidad de crear belleza y horror con la misma intensidad. Sois capaces de amar a un extraño, pero capaces de enterrar a vuestros secretos más profundos y mentir a vuestros propios hijos por 11 años. La balanza está rota. Kyle hablaba de la humanidad como si fuera un experimento fallido, como si fuéramos una plaga que necesitaba ser erradicada por el bien del universo. Yo era un soldado, entrenado para la guerra, para la obediencia ciega, pero esto me estaba destrozando el alma. El miedo no era a morir, sino a la idea de que todo lo que conocíamos, la historia, la fe, la civilización, era solo una nota a pie de página en un libro cósmico que estaba a punto de ser cerrado. Lo que Kyle me contó en las semanas siguientes sobre ese ajuste o juicio final era mucho más aterrador que cualquier apocalipsis nuclear. No se trataba de destrucción física, sino de algo mucho más profundo, que afectaba la esencia misma de la vida y la memoria. Un día, Kyle me dio la advertencia que cambió mi vida por completo, la razón por la que estoy aquí contándoles esto ahora. El tiempo se acorta, Javier. Vuestras élites creen que pueden retrasar el ajuste con tecnología, con bases bajo tierra. Pero el proceso ya comenzó, y cuando llegue la hora, no será el fuego lo que os consuma. Será el olvido, y tú, que has vivido 11 años sin ver el sol, serás el primero en sentirlo. Ese día salí de mi turno sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro. 11 años de disciplina se fueron al traste. Necesitaba salir de allí. Necesitaba volver a ver el sol. Necesitaba saber si el mundo de arriba aún existía, o si la profecía de Kyle ya había comenzado a cumplirse. La base subterránea, que antes era mi refugio, se había convertido en mi tumba. Y el hombre que me había pagado para guardar secretos, ahora me estaba pidiendo que salvara mi propia vida. Tomé una decisión esa noche. Una decisión que rompía todos mis juramentos, todos mis códigos militares, todo lo que era yo. Tenía que escapar del nido, y tenía que llevarme la prueba de lo que Kyle me había dicho. Pero escapar de kilómetros de concreto reforzado y cientos de soldados leales no era fácil. Y lo que me esperaba arriba, si es que lograba salir, era mucho peor que la oscuridad de la base. Era la inminente llegada del ajuste. Y yo sabía que no me quedaba mucho tiempo. La decisión estaba tomada. Pero la ejecución, compadre, esa era otra historia. Romper 11 años de disciplina es como romper un hueso que ya está soldado. Te duele el alma entera. Necesitaba la prueba. Un soldado común robaría un disco duro o un mapa, pero Kyle me había dicho que el ajuste no era físico. Era un colapso vibracional. La prueba no podía ser un archivo de computadora. Tenía que ser la voz, esa vibración que te taladra el cerebro.
Esperé mi siguiente turno de 12 horas en el nivel 7. Cuando entré, la doctora Ríos me miró raro. Ella sentía la tensión. Sabía que Kyle me había tocado. Me puse mi uniforme blindado, revisé mis sistemas de comunicación y me aseguré de que el grabador de voz integrado, ese que se usaba para reportar incidentes, estuviera funcionando, listo para captar cualquier cosa, aunque fuera solo ruido blanco. Me paré frente a la puerta blindada, la misma que había custodiado por meses. La sala de observación estaba vacía, y Kyle, adentro, levitaba, inmóvil. Activé mi comunicador interno, lo puse en modo de grabación de emergencia y recé. No a un dios, sino al miedo puro que me daba ese ser. Kyle, pensé. No lo dije en voz alta, porque sabía que no hacía falta. Necesito entender. Dime una vez más. ¿Qué es lo que viene? ¿Y por qué nos hemos esforzado tanto si todo va a terminar? La respuesta fue instantánea. Un golpe de aire helado directo a mi conciencia, sin pasar por los oídos. El esfuerzo, Javier, es la única medida del valor. Pero vuestra especie confunde el esfuerzo con el engaño. 11 años de vuestra vida dedicados a enterrar la verdad. ¿Crees que la verdad se entierra con concreto? Sentí como el grabador de mi traje vibraba, tratando de traducir esa onda mental en algo audible. Era un pitido agudo, una distorsión. El ajuste no es un castigo, es una limpieza de datos inútiles. La memoria colectiva es la base del universo. Si vuestra memoria está llena de contradicciones, de mentiras fundamentales, de historia reescrita para justificar el horror, ese archivo debe ser purgado. ¿Y qué pasa con la gente buena? Me atreví a pensar temblando. Mi madre, mis hermanos, los que no saben nada de esto. El olvido no distingue entre buenos y malos, Javier. Distingue entre lo que es real y lo que es conveniente. Cuando el colapso vibracional ocurra, lo que no tenga anclaje en la verdad profunda se desvanecerá. Vuestra historia se convertirá en leyenda, y vuestras leyendas en polvo. Y vosotros seréis, para el resto del cosmos, un experimento que nunca existió. Esa fue la última cosa que Kyle me dijo con claridad. La grabación terminó con un sonido que parecía cristal rompiéndose. Sabía que tenía lo que necesitaba, aunque fuera incomprensible para cualquiera que no hubiera estado allí. Cuando terminé mi turno, le dije a la doctora Ríos que me sentía mal, que la presión me estaba matando. Ella, agotada, solo asintió, sin siquiera mirarme. El escape tenía que ser rápido y silencioso. Mi conocimiento de los sistemas de mantenimiento, adquirido durante 10 años de aburrimiento, era mi única ventaja. Sabía que cada 3 meses hacían una simulación de fallo de presión en el nivel 4 para probar las compuertas de emergencia. Era un momento de caos controlado. Esa noche, usé un código de acceso antiguo que encontré en un panel olvidado. Los militares son flojos para cambiar contraseñas viejas, ¿saben? Logré desviar la energía de una sección de ventilación en el nivel 4, simulando el inicio del fallo de presión. Las sirenas sonaron suavemente en los niveles superiores. Mientras todos los guardias corrían a sus puestos de emergencia, yo me dirigí al ascensor de carga principal. No el de personal, el de carga. Era más lento, pero tenía menos control biométrico. Llegué al ascensor. El miedo me hacía sentir que el estómago se me iba a salir por la boca. Metí la tarjeta de acceso de un científico que había perdido en el comedor hacía meses y activé la secuencia de ascenso total. El movimiento fue brutal. La caja de metal se sacudió y el rugido de los motores al vencer kilómetros de roca era ensordecedor. Sentía la presión en el pecho, pero el pánico era más fuerte que el dolor físico. A mitad del camino, la alarma principal de la base se activó. Intrusión en el eje principal, nivel 7 comprometido. Sabían que era yo. Cuando el ascensor se detuvo en el nivel 4, el último nivel habitado antes de la superficie, la compuerta se abrió y un pelotón de 3 soldados, comandados por el sargento Ramos, mi antiguo compañero de entrenamiento, me estaba esperando. «Javier, detente», gritó Ramos. Tenía el fusil apuntándome. Sus ojos reflejaban confusión y traición. «No lo hagas, Ramos», dije, levantando mis manos, pero con el grabador de Kyle bien sujeto en el bolsillo interior del traje. «No se trata de la base,
se trata de lo que hay arriba. Estás bajo arresto, regresa al nivel 7. No podía dispararles, no quería matar a mis compañeros, a los que habían compartido conmigo 11 años de oscuridad. Pero no podía quedarme. Ramos se acercó. Lo que hice fue instintivo. Usé la distracción de la alarma. Corrí hacia el muro, activé el desfibrilador de emergencia de mi traje, un truco sucio que nos enseñaron, y lo lancé contra el panel de control del ascensor. Un arco eléctrico explotó, y la base se hundió en una oscuridad parcial, solo rota por las luces de emergencia. En la confusión, empujé a Ramos contra la pared, lo suficiente para aturdirlo, y corrí hacia el túnel de ventilación de emergencia que llevaba al conducto de salida. Era un túnel estrecho, diseñado solo para mantenimiento. Rampeé por ese túnel, sintiendo cómo el concreto me raspaba el traje. Escuchaba a Ramos gritando órdenes detrás de mí. El túnel de ventilación llevaba directamente a la escotilla de salida en la superficie, camuflada bajo una roca falsa, a kilómetros de cualquier civilización. Cuando llegué a la escotilla, mis manos temblaban tanto que apenas podía introducir el código de apertura manual. 5, 7, 2, 0, alfa. Un último clic metálico. Empujé la escotilla. Y de repente, después de 11 años, el cielo se abrió sobre mí. El impacto fue físico. No era solo la luz del sol, que me cegó hasta las lágrimas. Era el olor. El olor a tierra mojada, a pino, a aire libre, a vida. El aire reciclado de El Nido era un recuerdo lejano. Me quité el casco blindado, respiré profundamente y tosí. Estaba en la cima de una colina, en medio de la nada. Era de día, un sol fuerte y glorioso. No tuve tiempo de celebrar. Tenía que moverme. Me deshice del uniforme pesado, dejando solo ropa interior térmica y el grabador. Corrí por la montaña, sin rumbo, hasta que encontré una carretera abandonada. Me tomó 2 días llegar a un pueblo pequeño. 2 días de comer bayas y tomar agua de río. 2 días sintiendo el sol por primera vez, sintiendo el miedo de ser perseguido y el terror de lo que Kael me había revelado. Llegué a una parada de autobuses, sucio, barbudo, con ojos de cavernícola. Usé la plata que llevaba cosida a mi ropa interior, un fondo de emergencia que todos en El Nido teníamos, por si acaso. Mi primer destino fue mi casa, mi pueblo. Cuando llegué, mi corazón se encogió. El tiempo no se había detenido para ellos. Mi madre, gracias al dinero que les envié, estaba viva y relativamente bien. Mis hermanos eran adultos. Mi madre me abrazó, llorando, preguntando dónde había estado. Le dije la verdad a medias, que había estado en una misión secreta, muy lejos, sin comunicación. No podía decirle que había estado bajo tierra, custodiando un ser que predecía el fin del mundo. Pero mientras me reintegraba a la vida, empecé a notar las cosas raras que Kael había profetizado. El mundo se veía normal, pero se sentía flojo, como si los cimientos estuvieran cediendo. Al principio eran cosas pequeñas. Mi hermano, que era historiador aficionado, de repente no podía recordar el nombre del presidente más famoso de nuestro país. Un olvido simple, pensé. Luego, mi madre me preguntó por el nombre de su abuela. Ella, que siempre había contado historias de la abuela con detalle, ahora tenía un vacío mental. El olvido no distingue. Lo que no tenga anclaje en la verdad profunda se desvanecerá. La gente en las noticias se contradecía constantemente sobre eventos recientes. Había una sensación general de que la historia se estaba volviendo borrosa, que la gente se estaba enfocando solo en el presente inmediato, sin ninguna conexión con el pasado o el futuro. Era el ajuste. No era fuego, no era un meteorito, era el borrado de la conciencia colectiva. La humanidad estaba fallando el examen y el universo estaba empezando a borrar el pizarrón. Intenté usar la grabación de Kael. La conecté a una computadora, a un amplificador de sonido, a todo. Pero solo se escuchaba ese pitido roto, esa vibración que solo tenía sentido cuando te la transmitía directamente a la cabeza. No había prueba tangible. La verdad de Kael era demasiado grande para ser grabada en un formato humano. Me di cuenta de que mi única prueba era mi propia memoria. Si el ajuste era el olvido, entonces mi misión no era mostrar un archivo. Mi misión era recordar y contarlo, antes de que yo también me desvaneciera. Empecé a sentirlo en mí mismo.
A veces, al despertar, me costaba recordar la cara de la doctora Ríos. Luego, me olvidaba de los códigos de acceso de los niveles inferiores de El Nido. El olvido me estaba alcanzando. 11 años sin sol me habían dejado vulnerable, como Kael había advertido. Tuve que dejar mi casa. No quería que el olvido de mis recuerdos contaminara a mi familia. Me convertí en un vagabundo, moviéndome de ciudad en ciudad, buscando un lugar donde contar mi historia. Un lugar donde la gente estuviera dispuesta a escuchar una verdad que sonaba a locura, pero que era la única realidad. Y por eso estoy aquí, sentado frente a ustedes. Mírenme bien. Soy Javier. Fui un soldado que creyó que el dinero y el concreto podían comprar el silencio y la seguridad. Y aprendí que la verdad no se vende, y que no hay refugio contra el universo. La base, el nido, probablemente sigue funcionando. Los científicos deben estar aterrorizados al ver cómo el mundo de arriba se desintegra lentamente en la incoherencia. El coronel debe seguir dando órdenes, esperando que el olvido no se cuele por los ductos de ventilación. Pero Kael tenía razón. El proceso ya comenzó. No puedo darles una fecha para el final total. No sé cuándo la memoria de la humanidad se colapsará por completo y seremos borrados. Pero puedo decirles esto: el olvido es contagioso. Si no nos aferramos a lo que es real, a lo que sabemos que es verdad, a nuestra historia, a la de nuestros abuelos, al amor que sentimos, si eso se vuelve conveniente de olvidar, se irá. Yo sigo luchando. Cada vez que cuento esta historia, estoy luchando contra el olvido. Estoy anclando mi recuerdo y tal vez anclando un poco el de ustedes. Sé que mañana, cuando despierte, podría haber olvidado el nombre de mi sargento, Ramos. En una semana, quizás olvide la cara de Kael. Y en un mes, tal vez olvide que existió un lugar llamado El Nido. Pero ahora, en este momento, lo recuerdo todo. Recuerdo el frío, el zumbido, el olor a ozono y el brillo dorado de unos ojos que vieron a través del tiempo. El juicio final no es la muerte, amigos. El juicio final es el olvido. Y lo único que podemos hacer, mientras aún recordamos, es contarnos la verdad. Por favor, compadre, cuando salgas de aquí, recuerda esta historia. Recuérdala por mí. Porque si tú la olvidas, yo habré desaparecido para siempre. Gracias por escucharme. Y que el sol les dé la fuerza para no olvidar. Que Dios nos ampare, o lo que sea que quede de él.